Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy nos encontramos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra de hoy se encuentra en Job capítulo 42 desde el versículo 1 en adelante. Dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, este es el último capítulo del libro de Job, que se encuentra en el Antiguo Testamento, el capítulo 42. Y bueno, la mayoría de nosotros sabemos acerca de la historia de Job, ¿cierto? Job fue uno de los hombres que agradó al Señor por su forma de ser, por su corazón, por la vida que él llevaba, ¿cierto? Y pasó muchísimas pruebas, era un hombre muy rico, muy hacendado, con hijos, con familia, con su esposa, y de la noche a la mañana perdió absolutamente todo, porque el enemigo andaba rondando la tierra y le dijo al Señor que si permitía que tocara a Job, estaba seguro que Job iba a negar al Señor una vez que le fuera mal en todo. Estoy resumiendo. Job, bueno, el Señor le dijo: toca a Job, pero no toque su alma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que Job de la noche a la mañana perdió absolutamente todo. El Señor permitió que Satanás lo tocara, ¿cierto? O sea, que lo empobreciera, que lo enfermara físicamente, ¿cierto? Como en resumen, perdió todo lo que puede perder materialmente, físicamente un hombre. Se enfermó, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió sus tierras, todo. La palabra del Señor dice que incluso se rascaba con material que encontró en la tierra, ¿cierto? Se rascaba sus heridas, sus llagas podridas casi. Y finalmente aquí en el capítulo 42 ya el Señor en el capítulo 42 le restaura todo lo que Job había perdido. Dice que el Señor le multiplicó hasta 3 veces más de lo que él había perdido en ganancia después. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas que él pasó, no renegó del Señor. Entonces aquí en esta parte dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que con esto, con todo lo que pasó, porque el libro de Job tiene 42 capítulos, 42, sí, llenos de versículos, ¿cierto? Y él dice claramente: yo conozco que todo lo puedes, porque se dio cuenta, ¿cierto?, que el Señor, que para Dios no hay nada imposible, y aunque uno pierda todo, absolutamente todo, si es la voluntad de Dios que tú lo recuperes, lo vas a recuperar. Y dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. Bueno, eso nosotros también lo sabemos, ¿cierto? Que no hay ningún pensamiento que se esconda del Señor. Él todo lo sabe. Nosotros podemos engañar a las demás personas, pero al Señor no lo podemos engañar, ¿cierto? Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir con esto, Job? Que cuando no es la voluntad del Señor que nosotros entendamos algo, no lo vamos a entender. Muchas veces nosotros somos probados, ¿cierto? El Hijo del Señor tiene que ser constantemente probado, porque lo prueba como el oro en el crisol, ¿cierto? Constantemente somos pasados por el fuego, porque el Señor nos va perfeccionando. Dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Por qué? Porque el Señor no permitía que Job entendiera que por qué le estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo. Y nosotros muchas veces queremos saber por qué nos ocurren las desdichas,
de repente nos va mal en algo, ¿cierto? Y nosotros sentimos al tiro que es una prueba, ¿cierto? Porque estamos pasando problemas, dificultades que al ojo humano no tienen solución, ya sea por enfermedad, de manera económica, por falta de trabajo, y nos aferramos a la promesa de que el Señor nos dice que después de la prueba viene la bendición y que a través de la prueba nos perfeccionamos, ¿cierto? Como cristianos. Pero muchas veces hay personas que no logran vencer esto y se rinden, ¿cierto? Pero el Señor quiere que nosotros luchemos, que avancemos, que no nos rindamos, que no nos quedemos atrás, que lleguemos a la meta. Y siempre se dice, y es verdad, que la prueba es pequeñísima comparada con la tremenda bendición que nos espera. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dijo, ¿cierto? Claro, cosas demasiado maravillosas, dice, imagínense. ¿Por qué? Porque ahí ya está hablando de que el Señor le iba a responder, le estaba respondiendo ya, ¿cierto? Lo que el Señor restauró, ¿cierto? El Señor, después de esto, decía restauración de la prosperidad de Job, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor le dio infinitamente, muchas veces más, todo lo que había perdido Job. Entonces, cuando uno siente que el Señor lo está bendiciendo, obviamente que va a decir que son cosas demasiado maravillosas, porque dicen que el Señor siempre va a bendecir con... La respuesta del Señor siempre va a ser mucho más de lo que nosotros esperamos. Nunca va a ser menos, siempre va a ser mucho más de lo que esperamos, ¿ya? Entonces eso es lo maravilloso de las pruebas, de las luchas. Debemos ser valientes, debemos esforzarnos. En muchas partes de la Biblia el Señor nos habla de la valentía igual, ¿cierto? Nosotros debemos ser valientes, esforzarnos, no perder esa fuerza y esa valentía que proviene de Él, ¿cierto? Para poder llegar al objetivo principal, que es vencer la prueba, ¿cierto? Para ser bendecido, primeramente espiritualmente y después materialmente. Acuérdense que el Señor dice, buscad primeramente las cosas del cielo, ¿cierto? Del Señor, y lo demás os será añadido. Después dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás, y tú me enseñarás, ¿cierto? Nosotros, ¿de qué manera le preguntamos, le hablamos, le rogamos y le preguntamos al Señor? A través de la oración. A través de la oración nosotros le agradecemos, le pedimos, le rogamos, ¿cierto? Y también Él nos enseña, tanto a través de la oración, nos puede dar discernimiento, los dones que nos entrega, y nos enseña a través de la comunicación que tenemos con Él, nos enseña cómo debemos ser en la vida, y acá es la palabra del Señor, ¿cierto? Nos enseña cada día cómo debemos ser como cristianos. Después dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno a veces escucha del Señor y no ha experimentado lo que significa una relación con Él, es de oídas te había oído. Habíamos oído, ¿cierto? Antes de llegar al Evangelio, los que no nacieron en el Evangelio, habían oído acerca del Señor, de qué se trataba la vida en el Señor, de qué se trataba el cristianismo, ¿cierto? Dice, más ahora mis ojos te ven. Nosotros algún día, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con el Señor. Tenemos que perseverar en este Evangelio, aunque sea difícil, para algún día ver su rostro, el rostro de Jesús, ¿cierto? El rostro de nuestro Padre Celestial. Y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, después que comprendemos todo el tiempo que perdimos estando lejos del Señor, todas las bendiciones que perdimos, todo ese sentimiento de amor tan grande que nos hace sentir el Señor con su presencia, la presencia del Señor es algo incomparable. Y claro que nos arrepentimos, ¿cierto? Yo misma igual, yo muchas veces he dicho que yo cuando pequeñita mi abuela me llevaba a la iglesia, pero toda la vida, hasta el último suspiro de mi vida, me voy a arrepentir de haber andado esa parte de la adolescencia y después volver joven de todas maneras, pero hubieron como 10 años, ¿cierto?, que yo no estuve en la iglesia y toda la vida me voy a arrepentir porque perdí tiempo en cosas que no tenían sentido, con gente que no me aportaba nada positivo a mi vida. Entonces Job aquí da a entender eso, ¿cierto? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque nosotros
sin el Señor somos nada. Como dice la palabra, solo Dios hace al hombre feliz. En el mundo solo hay tristeza, solo hay desdicha, ¿cierto? Cuando no estamos con el Señor. No quiere decir que los cristianos no vivan en el mundo, ¿cierto? También estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, como dice su palabra también, ¿cierto? Y cuando uno está sin el Señor es todo más triste, es todo más desesperante. Y la gente que no conoce al Señor dice, oye, pero si tú sigues teniendo problemas. Pero la diferencia de nosotros, los hijos del Señor, aunque suene repetitivo, que con el Señor la vida es más llevadera y que siempre vamos a tener solución a nuestros problemas y el Señor nos va a dar la victoria, siempre, siempre siendo hijos del Señor, siempre vamos a tener la victoria asegurada. Mientras que cuando estamos sin el Señor, la persona tiene problemas y al final se hunde nomás, se hunde porque como no tiene a quien aferrarse, el problema hunde a la persona y no tiene solución por ningún lado. Esa es la diferencia de la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Bueno, y lo principal es aceptarle nuestras vidas como nuestro único Señor y Salvador, ¿cierto? Así que hasta aquí la palabra. Espero que este consejo y palabra del Señor les haya gustado, que haya sido de su agrado, que haya sido comprensible, ¿cierto? A través de mis labios, que yo cada día le oro al Señor, le ruego que Él me use como un vaso, ¿cierto? De honra, y que no sean palabras mías, sino que el momento de predicar sea Él quien hable a través mío. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios quiere. Bendiciones.